Gracias por venir y traer la poesía en primera instancia. Gracias a vos. ¿Qué valor tiene en la propia vida la poesía? César. Bueno, no hace tanto tiempo, cuando vinimos con Daniel Freidenberg, él estaba en ese momento ofreciendo un taller de escritura creativa en Constelación Cultural. Te respondía a una pregunta análoga que para mí es sobre todo una experiencia de intensidad y al mismo tiempo una experiencia muy curiosa de aprendizaje, y no solo en relación con el lenguaje, sino con todo lo que el lenguaje abre desde sí mismo, ¿no? Entonces, eso podría responderte. ¿Y en tu caso, Lorenzo? Sí, yo en mi caso, digamos, es como que lo capto, digamos, al poema un poco sin reflexionar sobre ello, y después cuando el poema ya está, digamos, puesto en el papel, es como que miro eso que está ahí, que no encuentro mucha relación entre el momento que lo estuve escribiendo y eso que está ahí. Me cuesta, y después sí, pasa el tiempo y tomo una distancia y ya puedo hacer una reflexión. En la reflexión que hablo sobre el poema, siempre me ayuda a hablar con César, porque es como que hay un diálogo ahí que yo veo que me meto más en el tema, como que aprendo, pero en una palabra es como una especie de Virgilio que me va llevando por el infierno de la poesía, digamos. Sí, porque tiene... O el paraíso, claro, las dos cosas al mismo tiempo. Claro, tiene sus sitios infernales y sus paraísos, la poesía, sí. Y además es muy gozoso y gratificante el momento ese casi de catarsis, el poder arriesgarse y a decir con la forma y con las palabras que en el primer momento salen, y después entrar en el trabajo racional, el poder pensarlo, poder corregirlo. Creo que, y además tener alguien con quien, un par con quien dialogar, es muy enriquecedor. A veces. Sí, además, perdón, porque también creo que hay que tener en cuenta que quizá no es lo más apropiado seguir asociando la literatura en general y la poesía en particular a la pura ficción, a la pura mentira, a la pura invención. La experiencia de la poesía, la experiencia literaria, tiene una dimensión de verdad. Lo que pasa es que es más difícil pensar esa relación de verdad que tiene la literatura, pero que tenga una dificultad para ser pensada no quiere decir que la literatura no tenga una relación con la verdad, ¿no? En realidad las dos tienen, las dos hablan de la verdad de quien escribe. El tema es, planteas que se puede leer más fácilmente en la poesía esa carga de verdad que en la literatura. Yo diría que está esa dimensión de la verdad, pero hay una dimensión de la verdad que es la que al menos a mí me interesa más, que tiene que ver con la del lenguaje, que nos excede como individuos. O sea, el poeta que sostiene o intenta sostener con su escritura un poema, creo que finalmente termina dándose cuenta de que el lenguaje que creía absolutamente propio no le pertenece. Es un poco lo que decía Lorenzo hace un momento, o sea, lo encuentra ahí al texto escrito y creo que es bueno sentirlo en algún momento como ajeno, como extraño a uno mismo, ¿no? Donde aparecería este sujeto sujetado a la cultura, bueno, donde la cultura tal vez o lo heredado o todo aquello que lo marcó, claro, está hablando casi a niveles primarios por él, o al menos por ese yo que se reconoce consciente que es el yo que escribe. Por supuesto. Y tenías un poema, porque han traído 2 libros al respecto. Sí, 2 libros, sí.
En uno hacías, era de, ¿cómo se llama este libro, Lorenzo? Este es tuyo. Este es el mío y este es el de Francisco Romano Pérez, donde dice la traducción al ruso. El que tenía señalado con rosa era del libro de Lorenzo. Exacto. Sí, tenemos acá, hicimos una selección, porque bueno, sabemos que a María Blanca le gusta escuchar poesía, además de hablar de poesía, claro o sobre todo leer poesía, escuchar poesía y hablar de ella, ¿no? Entonces hemos seleccionado algunos poemas y bueno, Lorenzo tiene ahí sus poemas para leer de este libro que se titula De la fosforescencia que hay. Yo he tenido a cargo el cuidado en la edición de los textos. Recoge más de una década de escritura poética de Lorenzo y bueno, hemos seleccionado 3 poemas para leer acá. Pero tenías uno donde hablaba justamente de irrupción del lenguaje, que le habla en ese estaba, al espectador. Puede ser página 31. ¿Lo tienes escrito en español y en ruso? No, estos son solo en español. Sí, en solo español. Sin laptop se llama. Sin laptop, ahora que tenemos tanto tanta tecnología. Estoy sin laptop. Sin sensaciones, pozo de señor en la mesa de café. Humeante muy cerca del borde se aburre mi tacita, como una medusa exhibida en la feria franca de mi intimidad obscena. La estilográfica rasguña el papel satinado, produciendo una música gutural que solo yo percibo. El garabato de tinta se desparrama caótico por las 3/4 partes de la hoja cuadriculada. Ni siquiera yo, el escribiente, sé lo que significa. El único ser que hubiera podido interpretarlo está muerto. Y es posible que sea esta la suerte de todo poema. Bueno. Por supuesto que no hay que preguntar quién es el ser que está muerto, porque ahí está la riqueza de las interpretaciones y de la metáfora, donde cada uno, y la apertura del poema al ser metafórico, donde cada uno le puede dar la significación que mejor considere y que mejor les resulte para su propia historia y su propia lectura, ¿no? Claro, ese muerto puede resucitar, ¿no? Ese muerto... Sí, podríamos tejer muchas... Claro, ese muerto puede resucitar y resucita. De hecho, muchas veces leyendo poesía, creo que bien podríamos considerarnos como resucitados, ¿no? En muchos sentidos. La poesía tiene esas posibilidades. Al menos revivos, si no revividos, revivos. Sí, revivos también. Tenías otra. Ese es uno de los poemas. Después, otro poema que también... muy breve. Sí, el de la 39, Lorenzo, fíjate. Sí. Poema cautivo. A ver. Se me ha perdido una niña en aquel bosque donde la lluvia no moja y el pájaro destiñe su canto como un viento sin memoria. Entonces la pequeña viajera, en su oficio de ser mirada por ojos muy abiertos, casi ciegos, camina por las galerías de mis huesos, ignorando su sombra. El toc-toc de sus botitas me alacranea el oído interno, ese que no oye, aunque lo escuche, lo real. Bueno, hay mucho concepto teórico también, ¿no? Por supuesto que está en la medida que esa teoría está incorporada, porque esta idea de lo real, de eso que no puede ser ni significado, ni llevado a imágenes, pero que está, ¿no? Y con las... Me pareció interesantísimo esto que parece que empieza tan dulce, tan amoroso, la niña en el bosque, y surgen los alacranes, ¿no? Sí, o sea, estos contrastes que de hecho enriquecen y bueno, y está como la vida. Te quería preguntar algo, Lorenzo. Sí.
escribe ruso, traduce ruso, y cuando estás escribiendo poemas, en algunas situaciones surge el ruso en forma de el poema en ruso. Sí, a veces surge sí el poema en ruso. Lo que pasa que muchas veces gana el castellano porque, bueno, el bagaje cultural para los matices hace que yo primero siempre lo escriba en castellano. Pero sí, el ruso ha surgido. Me pasó con Francisco Romano Pérez, que yo su poesía, leo la poesía de él, inmediatamente me la imagino en ruso. Y le digo, ¿qué te parece? Y yo le iba traduciendo y diciéndole cómo suena. Y él me dice, ¿y por qué no haces una traducción de todo el libro? Le dije que sí, y entonces hice la traducción. Podríamos de ese leer, y lo leemos en español, en castellano y en ruso. Francisco Romano Pérez, sí, es un poeta de Tucumán, reside desde hace mucho tiempo en Jujuy. A él le sucede algo particular, como a muchos otros poetas, porque en realidad trabajó casi toda su vida como químico, y mientras trabajaba como químico, bueno, escribía también su poesía, ¿no? Entonces, en este libro de edición bilingüe, castellano-ruso, titulado El enorme silencio de sus ojos, tenemos poemas brevísimos que están en castellano y en ruso. Yo voy a leer el poema en castellano y Lorenzo lo va a leer en ruso. Los bordes de la espera se endurecen, me ciñen y grito, y el grito se vuelve aire de tormenta. Края ожидания затвердеваются, опасывают меня, и я кричу, и крик станет бурным воздухом. Es hermoso el poema. Sí. No digo que entendí ruso. Tiene una sonoridad. Pero me ha encantado. ¿No? Pero tiene un nivel de condensación. Además, enorme. Lo llamativo es ese desplazamiento que va haciendo de una palabra a otra, pero de una idea a otra. Cuando lo tradujiste al poema, ¿qué cambios hiciste o piensas que o fue algo muy ajustado literalmente en el sentido de palabra por palabra? Porque esto es lo difícil en el caso de la metáfora del poema. Claro, no, directamente tengo que construirlo en ruso nuevamente porque inclusive las formas gramaticales son muy diferentes. Entonces no se puede hacer un trabajo palabra por palabra, sino que hay que encararlo en ruso, digamos. Y sí, lo que llevó tiempo es la decantación, más de un año, viendo cómo suena, si mejor podemos reemplazar por esto, que a lo mejor es más fiel a Francisco haciendo este giro, por ejemplo, que dejándolo así como estaba. En fin, fue un tema bastante, mucho tiempo para decantar. ¿Y le mostraste a rusos, a personas que hablen ruso? Claro, sí, tengo a una amiga, claro, yo antes de editarlo, se lo mostré a mi amiga lituana, Kristianen Kartajainen, que es una chica que vive ahora en Suecia, y también a otra amiga de Udmurtia, de la República de Udmurtia, y que bueno, me lo revisaron y me dijeron, bueno, esto está muy bueno, qué sé yo. Me hicieron algunas sugerencias, y después de eso, bueno, fue a edición. Ya. Así que bueno. Leemos otro. A ver. Ceñir la noche quemando la semilla, anegar el sueño con la transparencia del vértigo, anudar sorbo a sorbo el silencio, demorar el talismán del instante. Опоясывает ночь, сжигая семя, затоплять сон прозрачностью головокружения.
связывает шаг за шагом тишину, задерживает талисман мгновения. Y por último, te espero bajo esta desolación de luz. No preguntes por qué. No tiene sentido colgarme de tus párpados. Ellos tienen el viejo delirio de temblar como el viento cuando atraviesa la noche. Я жду тебя под этой скорбью света. Не спроси, почему. Напрасно висят твоих век. У них старый бред, дрожат, как ветер, когда их пересекает ночь. Hermoso, realmente. Gracias. Sí. Más de uno que está escuchando la entrevista puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con Rusia y con el Mundial? Un área tan distinta que podemos volver después al poema, pero me gustaría que hables de tus conocimientos de Rusia y mostremos unas imágenes. Sí, bueno, en cuanto a esto es interesante porque los lugares donde se va a tener acontecimiento de ese Mundial son ciudades importantes de Rusia. No solamente en Moscú y San Petersburgo, que yo todavía le digo Leningrado, pero que es San Petersburgo, sino también, por ejemplo, en Volgograd, que es Stalingrado, la antigua Stalingrado. Cuando murió Stalin le cambiaron el nombre porque, bueno, este hombre parece que descubrieron que había hecho muchas cosas, entonces le pusieron Volgogrado, ciudad del Volga. Entonces ahí... vamos a ver en la tercera imagen hay una enorme estatua. Esa estatua, bueno, ahí se va. Ahí tenemos la estatua. Esa es la estatua. Esa estatua es la madre patria llama. Se hizo como la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Y yo preferí tomar apenas ese pie, porque ahí hay unos turistas muy chiquititos para ver los turistas en comparación con el pie de la estatua. Claro, la escala humana. Claro, o sea, es pequeña. Claro, y entonces es una estatua, y ahí está la madre patria, Rodina Mat Zaviot, llama. Y entonces está ella con esa cara, con esa... ojos desencajados, era bueno el tema. Con la fuerza de los rusos. Claro, con esa fuerza, sí. Bueno, ese sería uno. Y podríamos ver las imágenes de los estadios. A ver, sí, creo que la primera es un estadio. Sí, ese, si no me equivoco, es el estadio de... Eso puede ser Rostov-na-Don. ¿Cómo? Baltic Arena. Baltic Arena. Esto es Báltico. Esto está, se llama Baltic Arena y justamente es sobre el Báltico. Este es un estadio donde se va a hacer el Mundial. A ver, otro. Este es el estadio de Moscú. Luzhinsky. El Luzhinsky de Moscú, sí. Este sería... Luzhinsky de Moscú, a ver qué otro, creo que ahora viene a ver, bueno, ese es apenas la cerca de la enorme catedral de la sangre derramada. Es la sangre derramada cuando le hicieron el atentado a Alejandro II, lo matan con una bomba unos anarquistas, y entonces, bueno, si no ven la catedral, ven apenas la cerca, pero viendo la cerca uno se imagina lo que será la catedral. Lo que viene a la catedral. Sí. Esa es la torre de Alejandro I. ¿Alguna precaución para los que tuvieran que viajar a Rusia o algún aspecto? Por favor, no olvidar de tramitar un documento muy importante provisorio que se llama ID-FAN, está en inglés, ID-FAN, porque con eso sin eso no pueden ni entrar ni salir de Rusia, o sea que no deben perderlo. Y ese documento le sirve para trasladarse gratis por tren entre todas las ciudades, Yekaterinburg, Rostov-na-Don. Este es el metro, perdón, si lo podemos ver,
el metro de Moscú es muy lindo, es desopilante todas las obras que hay ahí. Y ahí dice... Porque hay muchas obras de arte, claro, pinturas y Slaviansky Boulevard, dice ahí, Boulevard eslavo. Y está con una letra rusa, pero es una letra especial, que está hecha con un estilo especial, así como nosotros tenemos distintas fuentes artísticas, ellos tienen fuentes rusas. Pareciera cierta influencia Art Nouveau. Una cosa, sí, en el cosa trazado, digamos. Esto es Tatarstán. Ahí también se va a jugar un partido en la República de Tatarstán. Kazán es la capital. Ahí en Kazán va a haber un partido. Si bien ese no es un estadio, pero esta es una cárcel que se llama Vladimirsky Central y que es una cárcel modelo de Moscú, está en las afueras de Moscú. Y bueno, todo muy limpito ahí, etcétera. No sé si la pasarán bien. No es que invitarían a nadie a pasar en la cárcel, pero ni que sea atractivo, pero de todos modos. Sí. Es una referencia y un paso adelante tener cárceles que sean habitables, más aún si sirven para la recuperación de las personas, que debería ser la función de las cárceles. Y aquí al menos no lo son. Sí, la verdad. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y tenían otros poemas. Decías César, yo recuerdo que estaba marcado con rosa por esta cuestión de irrupción del lenguaje, ¿no? Claro, y la condición del lector, ¿no? Que es este primer poema que leyó Lorenzo de su libro, de la fosforescencia que hay en laptop, ¿no? El pasaje que dice: y el único ser, en la página 32, Lorenzo, el único ser que hubiera podido interpretarlo está muerto, y es posible que sea esta la suerte de todo poema. Eso lo decía siguiendo un hilo conductor a partir de la selección de algunos poemas de la fosforescencia que hay, el libro, que yo inscribiría eso en la estela abierta ya por Baudelaire, ¿no? Baudelaire se permite casi insultar al lector y evidentemente lo que está intentando hacer, entiendo yo, entre otras cosas, es pelearse con el gusto literario establecido de su época y tratar de inventar desde su propia poesía a ese nuevo lector que tiene que advenir de alguna manera. Entonces, un modo de azuzarlo es entrar por ahí, ¿no? Y hablar en el caso de él, de horrible lector. Acá le decía a Lorenzo, no llega a insultar al lector, no lo llega a nombrar como horrible, lo sospecha, lo busca, porque bueno, sin ese lector que puede estar muerto, pero resucitar de algún modo o revivir de alguna manera, la poesía no acaece, o sea, necesita de ese lector. Necesita del otro, claro, de la presencia claro, del de esa otro. Instancia, sí. Recuerdo que Nicolás Rosa, en una entrevista memorable desde mi punto de vista que le hiciste alguna vez, te hacía notar, a partir de una pregunta tuya que él valoraba especialmente, que ahí en esa experiencia de lectura estaba la posibilidad de corresponder, te decía, y bueno, es esto, ¿no? Lo indispensable que se hace esa instancia de lectura, en distintos formatos, en papel, en internet, en una tableta, donde fuese, ¿no? Pero ese lector tiene que aparecer y es el que sostiene o en la poesía. Una servilleta del bar. Claro, es indistinto, sí. No sé si has señalado algo Mirá que no lo hemos programado, pero bueno, vi que estaba sin Rosales. Sin Rosales. Bueno, sí, cerramos con eso. Bueno. Yo les agradezco muchísimo, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Sin Rosales. Está dedicado a Laura, una chica que se suicidó. A lo mejor, cuando posabas para la foto, te subía una vaquita de San Antonio por el taco del zapato. De ahí pasaba el talón y el bichito, quizás sin saberlo, comenzaba a escalar la inolvidable estepa de tu cuerpo. Vos ni te dabas cuenta, pero ese ser te habitaba como si fueras un planeta. Del mismo modo yo y otros bichos soñábamos con habitarte, pero de un modo frívolo,
Y mientras yo escribía piropos al pie de tu foto y pensaba ingenuamente que reías, ahora sospecho que a lo mejor estabas triste. Y ni se me cruzaba por la mente la idea de que preparabas tu viaje interestelar. Y hoy que la nave alcanza la velocidad de escape, yo ando con una lupa por el suelo a 4 patas, con la esperanza de que una hormiguita lleve un pedazo de vos en la espalda. Con algo muy chiquito me conformo. Lo importante sería volver a construirte, recrearte, como dicen los que saben, a partir del fragmento robado a la hormiga, hasta traerte de vuelta, tan fabulosa e inhallable como siempre lo fuiste. Gracias. Tener una tarjeta Visa es muy bueno. Y si es de Caja Popular de Ahorros,